Continuamos estudiando los ángulos entre transversales. En este caso vamos a estudiar cuando dos ángulos son iguales por correspondientes. Tenemos rectas paralelas intersectadas por secantes. Los ángulos que quedan por encima ambos de las rectas paralelas o ambos por debajo de las rectas paralelas tienen la misma amplitud por ser correspondientes. De igual modo, si yo miro desde otro ángulo este gráfico, me doy cuenta de que esta recta y esta son paralelas, esta y esta son paralelas. Por tanto, el ángulo E tiene la misma amplitud del ángulo I, porque si yo lo miro de esta forma, estas dos rectas son paralelas, estos ángulos van a quedar los dos por encima de dichas rectas, por tanto el ángulo E y el ángulo I tienen la misma amplitud. De igual modo, tengo que el ángulo M tiene la misma amplitud que el ángulo A. También el ángulo E tiene la misma amplitud del ángulo F. El ángulo G tiene la misma amplitud del ángulo H. El ángulo M y el ángulo N tienen la misma amplitud. El ángulo O y el ángulo P tienen la misma amplitud por ser correspondientes. El ángulo I con el ángulo L, el ángulo J con el ángulo K. El ángulo A es igual, tiene la misma amplitud que el ángulo B, y el ángulo C tiene la misma amplitud del ángulo D. Si lo miro de esta forma, este ángulo F y el ángulo L van a quedar los dos por encima de estas dos rectas paralelas. El ángulo M y el ángulo B van a quedar los dos por debajo de las dos rectas paralelas, por lo tanto también tienen la misma amplitud. M con A, N con B, F con L, G con J, O con C, E con I, M con A, es decir, que dos ángulos son iguales por correspondientes cuando quedan ambos por encima de las rectas paralelas o ambos ángulos por debajo de las rectas paralelas. Ejemplo, tenemos dos rectas paralelas intersectadas por una secante. Vamos a hallar la amplitud de los ángulos que faltan en este gráfico. Conozco la amplitud del ángulo, de este ángulo, que es de 96 grados. Ya estudiamos que dos ángulos, cuando están unidos por un vértice, son iguales 2 a 2 los que se oponen. Este ángulo y este tienen la misma amplitud por ser opuestos por el vértice. De igual modo, el ángulo C y el ángulo B tienen la misma amplitud por ser opuestos por el vértice. La mitad de la circunferencia mide 180 grados. Si yo sumo 96 grados más la amplitud del ángulo C, tengo 180 grados. Por tanto, escribo el ángulo C más 96 grados es igual a 180 grados. Por lo tanto, la amplitud del ángulo C va a ser igual a 180 grados menos 96 grados. Tengo que la amplitud del ángulo C es igual a 84 grados. Si conozco la amplitud del ángulo C, también conozco la del ángulo B, porque estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. De igual modo, si conozco que la amplitud de este ángulo es de 96 grados, la amplitud del ángulo A va a ser igualmente de 96 grados, porque estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora,
La amplitud del ángulo C, ya conocida, es la misma del ángulo F. ¿Por qué? Porque son iguales por correspondientes, porque tengo dos rectas paralelas. El ángulo F queda por debajo de esta recta, al igual que el ángulo C. Los dos quedan por debajo de las rectas paralelas, por lo tanto la amplitud del ángulo F va a ser la misma que la amplitud del ángulo C, que es de 84 grados. Son iguales por correspondientes. Si conozco la amplitud del ángulo A, también conozco la amplitud del ángulo D, porque ambos quedan por encima de las rectas paralelas, en la misma amplitud por ser correspondientes. Aquí tengo que también la amplitud del ángulo G va a ser de 96 grados, porque este ángulo y este quedan ambos por debajo de las rectas paralelas. También, conociendo la amplitud del ángulo D, ya conozco la del ángulo G, porque estos dos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Si conozco la amplitud del ángulo B, también conozco la del ángulo E, que es de 84 grados, porque son iguales por correspondientes. Ambos ángulos quedan por encima de las rectas paralelas. De igual forma, la amplitud del ángulo F y la del ángulo E va a ser la misma, porque son opuestos por el vértice. Amplitud del ángulo F es igual a la amplitud del ángulo E por ser opuestos por el vértice. A su vez, la amplitud del ángulo E va a ser igual a la amplitud del ángulo B por ser correspondientes. La amplitud del ángulo D es la misma que la del ángulo G, porque son opuestos por el vértice, y la amplitud del ángulo G es igual a 96 grados por correspondientes, porque estos dos ángulos quedan por debajo los dos de las rectas paralelas. El ángulo B y el ángulo E tienen la misma amplitud porque ambos ángulos quedan por encima de las rectas paralelas. Estos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice, estos dos también. Este es igual a este por ser opuestos por el vértice, y el ángulo G es igual a la amplitud del ángulo D por ser opuestos por el vértice.